Comienza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio y los medios digitales son protagonistas y testigos de los hechos locales, nacionales e internacionales. Informativo C20. Un espacio participativo de análisis en una presentación del grupo Cima Producciones con sus estaciones sonoras Eco Radio Estéreo y Comunicar 20 con los medios aliados, La Reacción Prensa Digital, Mundo Help e Impulsa Radio. Informativo C20. La mañana con café, música e historias. Informativo C20. Escúchalo en la radio virtual y síguelo en las redes sociales. Informativo C20. En la mañana. Les damos la bienvenida a nuestro informativo en este día miércoles. Hoy es 3 de diciembre del año 2025. Un saludo para las personas que se unen a esta transmisión del informativo y también saludamos a las personas con alguna discapacidad, ya que hoy es el Día Internacional decretado por las Naciones Unidas para este tipo de personas y también el Día Panamericano y el Día Internacional del Médico. Para ellos un saludo cordial. Integramos de inmediato a la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com nos conectamos con el grupo Cima Producciones y sus medios aliados el día de hoy. 3 de diciembre del año 2025, con las mejores noticias del momento. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En la capital del país, el IDEAM pronostica cielo parcialmente a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Las condiciones de nubosidad se mantendrán en horas de la tarde, mientras las probabilidades de lluvias ligeras o moderadas se concentran en el oriente y el sur de la ciudad. Puntualmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. Transmilenio anunció la creación de una nueva ruta entre Soacha y Bogotá. Aunque la expectativa por una alternativa de movilidad era grande, esta nueva opción no ha sido recibida con el entusiasmo que se esperaba. Es el servicio E48 diseñado con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento y simplificar los transbordos. Sin embargo, al analizar su recorrido, la ruta replica gran parte del proyecto de servicios ya conocidos. El B46, el K43 y el E42. Estará disponible de lunes a viernes de 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Inicia el recorrido en la estación San Mateo y finaliza en el centro administrativo distrital. Realiza paradas en puntos clave como Terreros, León 13, La Despensa, Bosa, Sevillana, Venecia, General Santander, Santa Isabel y finaliza en el Ricaurte. Informativo C20. A un clic de la información. Noticias de Bogotá a esta hora de la mañana. Bueno, les comentamos que ante los hechos ocurridos en la localidad de Usaquén, donde 2 delincuentes en un intento de hurto al barranquillero Jean-Claude Bossard le terminan quitando la vida, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al hecho, lamentando profundamente el asesinato ocurrido en la calle 108 con la carrera 19. En las redes sociales fue difundido el fragmento en el que se muestra a un sujeto balancearse contra la víctima para robarlo en plena calle, donde en medio del forcejeo el presunto delincuente le propinó 2 disparos. En el forcejeo, el universitario barranquillero cae al piso y recibe los 2 impactos. Allí quedó tendido el cuerpo, mientras el antisocial que disparó huyó del lugar. Hubo una persecución policial, el conductor de la moto fue abatido y el parrillero, que fue quien disparó, fue capturado. Este muchacho tiene 16 años y ahí quedan cosas muy claras. Primero, la inseguridad en Bogotá es impresionante.
Segundo lugar, a las personas hay que recordarles, de nuevo, sé que no es el derecho, pero ante un robo, pues en lo posible mantener la calma y no liarse en una pelea, ya que estos sujetos van armados y no tienen ningún reparo en quitarle la vida a la persona atacada. Vamos al análisis de las noticias. La rumba extendida volvería hasta las 5 de la mañana en la capital de la República. Este es el análisis. En la nota distrital les cuento que la rumba podría volver hasta las 5 de la mañana en algunas zonas de la capital. Y es que ya son 5 meses desde que la rumba en Bogotá se redefinió para que solamente haya apertura o cierre de negocios hasta las 3 de la madrugada, cuando anteriormente estaban hasta las 5. Sin embargo, se conoció un borrador de proyecto en el cual se está discutiendo que hayan 19 zonas donde la medida se pueda aplicar. Y esto surgió a raíz de un estudio donde se analizó los impactos que tendría mediante los índices de seguridad, convivencia y orden urbano. Básicamente lo que se ha buscado es regular en materia de seguridad todos los aspectos señalados en cuanto a la rumba, la expedición de licores, así como diferentes productos, bienes, servicios y todo lo que está alrededor de este importante negocio. El decreto 293 del 2025, que se expidió el 26 de junio, planteaba que se funcionaría durante 3 meses este horario. Sin embargo, ya han transcurrido 5 meses en la que discotecas y bares solo han podido operar entre las 10 de la mañana y las 3 de la madrugada. Claramente, ahorita se está discutiendo los índices de criminalidad y reordenar los horarios para poder ser un poco más eficientes, sobre todo en la capital, con la capacidad policial que se tiene hasta el momento. Todo esto hace parte de un proceso de estudio que se está buscando, repito, en 19 sectores de la ciudad. Es muy importante señalar, estimada audiencia, que Bogotá es una ciudad muy diversa, con más de 8 millones de habitantes, y eso por supuesto conlleva una serie de retos. Las estimaciones que se tienen es que hay una deficiencia general en cuanto al número de uniformados para poder proveer la seguridad en una capital como esta. Teóricamente hablando, por cada 100 habitantes debe haber un policía. Sin embargo, la norma no se cumple por la deficiencia o falta de personal. Esto conlleva a redefinir las estrategias y una de ellas es el sector de la rumba. Sin embargo, no podemos tampoco desconocer que lo que le aporta a este sector, por ejemplo, en materia del hipoconsumo, que es uno de los porcentajes que le da el recurso a la ciudadanía, entre otros, son recursos muy importantes para sostener las finanzas públicas del distrito de la capital. Por eso es muy importante reactivar estas zonas, sin contar que, por supuesto, las áreas comerciales que dependen de este negocio se verán fuertemente beneficiados. Esperemos a ver en qué queda este estudio borrador de la posibilidad de ampliarlo en estas zonas. Seguimos con las noticias de hoy. En la mañana, siempre una buena noticia. Lo ven mayoritariamente como una buena noticia. Es más, como un alivio para quienes viven con perros y gatos. Pues hay una discusión pública en torno a lo que significa llevar mascotas en el sistema de transporte público en Bogotá. Pues llegó de una manera directa la respuesta y para muchos esperanzadora. La empresa Metro confirmó que aplicará exactamente la misma normativa vigente en Transmilenio cuando el sistema entre en operación comercial programada para marzo del año 2028. Esto significa que no habrá restricción adicional ni prohibición. Para miles de bogotanos esta decisión es un alivio, pues prefieren ellos viajar con animales de compañía para su seguridad. Sin embargo, la empresa Metro dice que los animales pequeños deben ir en un guacal cómodo con espacio suficiente para moverse, que los perros medianos y grandes deberán llevar collar y sujeción permanente y que no pueden ocupar las sillas, y que las razas de manejo especial tendrán que portar collar, bozal y estar bajo control de un adulto. Sería un buen tema de análisis. ¿Estamos de acuerdo que hayan mascotas y que puedan viajar sin ningún problema en el transporte público? Bueno, ahí queda el tema. Informativo C20. Claridad y contexto.
Este 6 de diciembre, Rafael Uribe Uribe celebra los 51 años de la localidad y el centenario del histórico barrio Santa Lucía, un día para honrar las raíces, disfrutar en comunidad y seguir construyendo el territorio que, dicen ellos, quieren soñar para los habitantes de la localidad. La cita será en la glorieta del barrio Santa Lucía de 8 de la mañana a 4 de la tarde e invitan a la ciudadanía para que disfruten de cultura, tradición y orgullo local. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. Durante una nueva jornada de condonación de créditos educativos, el Ministerio de Educación anunció que 1.192 estudiantes fueron beneficiados con la eliminación parcial o total de sus deudas como parte de la estrategia de alivios financieros para quienes enfrentan dificultades económicas. En total se han condonado 154.867 créditos educativos y esperan llegar en 2026 a 200.000 estudiantes beneficiados. El presidente de la Central de Inversiones, CISA, explicó que esta selección se realiza mediante una valoración que prioriza a víctimas del conflicto armado, personas desplazadas y estudiantes clasificados en Sisbén 1 y 2. Escuchas el informativo C20 a través de Ecoradio Estéreo, Mundo Help, Comunicar 20, Impulsa Radio y la Reacción Prensa Digital. La registraduría rechazó las afirmaciones del presidente de Colombia sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos en el software electoral. La entidad aclaró que la línea anticorrupción 157 no tiene ninguna relación con el software de escrutinio ni con el proceso electoral. Señaló que esta línea fue lanzada por el propio gobierno en enero de este año con apoyo de organismos internacionales como la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero únicamente para promover denuncias de corrupción. Noticias de nuestro país, el análisis con la Reacción Prensa Digital y qué está sucediendo con la inversión extranjera en nuestro país. ¿Crisis? En la noticia nacional les cuento que la inversión extranjera en el país cae un 4.76% al tercer trimestre del presente año 2025. Y es que es uno de los registros más bajos de la última década en materia de explotación de minas, que incluye el carbón, que ha sido uno de los sectores más golpeados. Recursos foráneos cayeron, ojo a esto, cerca del 51.7%. Y es que la inversión extranjera en Colombia ha mostrado unas señales de enfriamiento y preocupación, puesto que ha transcurrido bastante tiempo en el cual se ha dejado invertir en algunos sectores bastante importantes. El retroceso se hizo especialmente visible en el tercer trimestre de julio a septiembre de 2025, cuando la inversión totalizó 2.903 millones de dólares, lo que significó una reducción del 12.16% frente al mismo trimestre del año pasado, que cerró con una inversión de 3.305 millones de dólares. Eso significa una diferencia de 402 millones de dólares. Y es que es preciso señalar que el gobierno de Gustavo Petro en diferentes sectores, principalmente en el área de carbón, petrolero y demás, pues ha tenido un descenso bastante notable y es por la falta de exploración de hidrocarburos. Y esto ha conllevado que muchos sectores prefieran hacerse a un lado o cuidar sus finanzas para que haya pues, seguridad en materia económica. Un aspecto a resaltar es la falta de sostenibilidad fiscal en el país y sobre todo en algunos departamentos donde hay ciertos tipos de inversiones muy importantes. Llama bastante la atención, como lo mencionaba, el sector de las minas, que incluye el carbón, y que esto, por supuesto, ha tenido un alto impacto. La llegada de capitales, si bien es cierto, han seguido continuando. No es menos cierto que han habido caídas, sobre todo en algunos recursos importantes. Y por último, pues que me parece importante señalar, hay que contrastarlo, digamos, con el momento de la llegada de la pandemia, que
Más o menos los flujos se contrajeron a partir de ese año, donde hubo una caída de 5.390 millones de dólares, y en 2021 apenas fueron de 7.011 millones. Si bien es cierto, en 2022 se mostró una pequeña recuperación, el repunte no logró sostenerse y para el año 2024 la cifra volvió a bajar a 9.618 millones de dólares. Todo esto nos debe dar a entender lo siguiente, estimada audiencia. Parte de las inversiones extranjeras se basan en algo que se llama la seguridad económica, la responsabilidad fiscal que tiene un Estado y sobre todo que haya unos planteamientos claros en materia de política pública económica en los cuales los inversionistas sepan que si su dinero va a ser invertido va a tener un mínimo de retorno o por lo menos que la práctica está segura. En el actual gobierno no sucede, primero por falta de planeación, segundo porque no hay sostenibilidad fiscal y lo hemos evidenciado, pues uno de los aspectos clave y que lo ha señalado la misma OCDE, pues ya es un llamado a un recorte fiscal claro y sobre todo porque acá ya nos desfasamos hace mucho tiempo con la regla fiscal que es unas reglas mínimas para que el Estado no gaste tanto. Sin embargo, pues en el actual gobierno el gasto está disparado, la deuda completamente disparada y por supuesto pues en materia de productividad, señores, no está avanzando los números suficientes y claros, a pesar de que hace poco salió un informe relacionado con la baja del desempleo, eso tiene que ser constatado directamente con las cifras de informalidad que han escalado a sus máximos números en este gobierno. Eso significa que la supervivencia en el país sigue siendo parte de la naturaleza del colombiano, dadas las circunstancias que nos encontramos. Todo esto para resumirles que parte del recorte o la bajada de la inversión extranjera sí afecta al ciudadano de a pie, aunque muchos no lo crean. Los efectos económicos tienden a verse en los resultados con los meses, con los años o incluso con las décadas. Seguimos aquí en el informativo C20 y les quiero contar que hoy 3 de diciembre, bueno, ya se acerca la Navidad, y es muy importante hacer una planeación de dónde saldrán las familias. Seguimos en nuestro informativo. Escuchas el informativo C20. El mercado del gas natural en Colombia enfrenta uno de los episodios de mayor tensión en la última década. A partir del pasado 1 de diciembre, la entrada en vigor de nuevos contratos, tanto nacionales como importados, ha desencadenado incrementos en los costos de producción y comercialización del combustible. Esto afecta las tarifas para hogares, industrias y transporte. Mientras el gobierno evalúa intervenir el mercado para evitar un golpe mayor a los usuarios, los datos muestran que la combinación entre el agotamiento de los contratos de gas barato y la creciente dependencia de gas importado han llevado a un escenario complejo y sin soluciones inmediatas. Los usuarios de este segmento clave para taxistas y para el transporte público, por ejemplo, enfrentarán un alza promedio del 55% en el costo del gas mayorista, lo que se traduce en cerca del 30% de la tarifa total. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. El Servicio Geológico Colombiano registró una fumarola de gases y ceniza que superó los 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca, con motivo del incremento de actividad que se mantiene vigente y en alerta naranja. Según la entidad, la columna fue registrada por una de las cámaras de control instaladas en la zona, aunque no fue posible determinar su altura total debido a las condiciones climáticas adversas. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. El senador estadounidense Bernie Moreno presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos. La iniciativa plantea que cualquier persona con nacionalidad estadounidense que también pase a otra ciudadanía deberá renunciar a ella para conservar su estatus como ciudadano de Estados Unidos. Aunque propuestas similares se han radicado en el pasado, esta es la primera vez que la impulsa un senador nacido en Colombia. Moreno nació en Bogotá, se mudó a los Estados Unidos a los 5 años.
A los 18 obtuvo la ciudadanía estadounidense y renunció a la colombiana. El proyecto denominado Ley de Ciudadanía Exclusiva argumenta que la medida responde a intereses nacionales. Esta propuesta es que ninguna persona puede tener nacionalidad estadounidense si mantiene la ciudadanía de otro país. Noticias del mundo con la justicia española que aprobó la extradición a México del español Ramón L.E., un curita acusado de agredir sexualmente a 3 niñas en un albergue del estado mexicano de Jalisco, donde era misionero y acudía a confesar a las niñas. La Audiencia Nacional Española aprobó la extradición en un auto dictado el pasado mes de octubre que adelantó el periódico local El Confidencial y al que tuvo acceso la agencia EFE. Este cura, de 58 años y misionero desde el 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que 3 menores, 2 de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022. Las noticias del mundo con análisis. De nuevo se menciona por parte de Estados Unidos intervenir militarmente en Venezuela y en Colombia. En la noticia internacional, al parecer, Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, insinúa un ataque contra Colombia en su lucha por el narcotráfico. Y es que no es la primera vez que el mandatario norteamericano menciona o señala de atacar sectores o partes donde haya alta producción de cocaína. Y uno de esos países, por supuesto, es Colombia. Trump ha hecho unas fuertes declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien ha señalado como el líder del narcotráfico y ha suspendido la ayuda norteamericana en el país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas. Y es claro señalar que con las tensiones que hay en Venezuela, por supuesto que esto pues genera un panorama bastante complejo. Sin embargo, si quiero señalar, estimada audiencia, que las declaraciones deben analizarse con pinzas y con bastante cuidado. La soberanía nacional no puede verse supeditada, por supuesto, a los intereses de Estados Unidos, pero tampoco es menos cierto que hay que reconocer que tenemos unas falencias en materia de la lucha contra las drogas y sobre todo más aún por estos tiempos que ha habido una reducción significativa en esta lucha contra las drogas. Cabe mencionar el informe que presentó la Unidad contra la Droga y el Delito. Señala que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en el año 2023 un récord de 253.000 hectáreas y la producción de cocaína se disparó en 53% hasta llegar a las 2.600 toneladas. Estos datos, por supuesto, conllevan a replantear cuál es la respuesta que se está teniendo desde Colombia para atacar el narcotráfico, para atacar estos cultivos completamente ilícitos. Son muchas emociones que están pasando en la región, pero no hay que perder el foco. Lo primero es que la narcodictadura venezolana, la narcotiranía venezolana en cabeza de Maduro y su séquito y su grupo de narcotraficantes debe caer. Y lo segundo es que en el caso colombiano, si bien es cierto de falencias, son aspectos que debemos simplemente internamente nosotros evaluar. Rechazo tajante a cualquier acción contra Colombia, que es un país que ha mostrado siempre su lucha histórica contra el narcotráfico, o un flagelo que ha atendido y que ha significado muchas vidas inocentes. Así que desde este espacio de la reacción le hacemos un llamado a todos los actores para que pensemos de forma cordura las acciones que se vayan a tomar al respecto. Y por lo último, es importante tener en cuenta que en este momento en Estados Unidos el fentanilo es el principal causa que ha tenido una adicción en jóvenes. Y esto, pues por supuesto, no viene de Colombia, viene de México, con la frontera y los espacios que hay allá. Así que yo creo, señor Donald Trump, que es importante analizar todo el panorama y ser un poco cuidadoso con las declaraciones. Colombia es un estado soberano y aquí siempre defenderemos el estado y nuestra nación
como siempre se ha realizado de manera independiente y objetivizada. Seguimos con las noticias del día de hoy. Bueno, y en el mundo es noticia, lamentablemente, el mundo digital que se conmociona luego de conocerse el macabro asesinato de la influencer australiana Stephanie Piper, de 31 años, un hecho que ha estremecido a la comunidad y a las autoridades europeas. Pues la señorita estaba desaparecida y los interrogantes los tenían los familiares, las autoridades, el mundo digital, y el giro fue devastador. El cuerpo de Stephanie fue hallado dentro de una maleta enterrada en un bosque de Eslovenia. El hallazgo se produjo después de que su exnovio Patrick Amp admitiera el crimen ante la policía, lo que permitió a las autoridades avanzar en una investigación que ella mantenía en alerta a sus seguidores y a la prensa internacional. Increíble, la hallaron dentro de una maleta. ¿Qué tal? Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Tras quedar eliminado de la Liga Betplay, Millonarios se puso a trabajar de cara a la temporada 2026 para cambiarle la cara al equipo. Por eso presentó a su director deportivo, el señor Ariel Michelosus, sino que comenzó a mirar fichajes que sumarán el equipo. El primero en llegar fue Carlos Darwin Quintero y se formalizó la llegada también de Mateo García, proveniente del Once Caldas de Manizales, para que sea nuevo jugador del equipo azul. Vale la pena decir que el equipo tuvo un semestre horroroso y que necesita mínimo como unos 10 refuerzos. Cositas interesantes en la mañana. Luego de ser eliminado en la cuarta fecha del cuadrangular B de los cuadrangulares, el Independiente Santa Fe oficializó la contratación de su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Repetto. Buen técnico, muy buen técnico. Pues tuvo su paso por el Atlético Nacional de la ciudad de Medellín y dejó muy buenas impresiones Pablo Repetto. Es un buen técnico, hay que darle tiempo, pero es buen técnico. Repetto tiene 51 años y reemplaza al otro uruguayo Jorge Baba, quien se marchó del equipo para unirse a Cerro Porteño y había fungido como director técnico Pacho López con resultados entre buenos y irregulares, ¿no? En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. Fue bastante particular la final del torneo Betplay que daba el segundo cupo para que un equipo ascendiera a la primera división y lo ganó el Cúcuta Deportivo. Erró 2 lanzamientos, 2 penaltis en el tiempo del partido. Se fueron a definición con el Real Cundinamarca y allí en lanzamientos desde el punto penal ganó 3-2 y es el nuevo equipo que jugará en la primera división del fútbol profesional colombiano. Una excelente noticia, ya que es uno de los equipos que tiene una hinchada muy buena. Oiga, y hablando de hinchada, pues tras la celebración del ascenso del Cúcuta Deportivo, el presidente del club, José Augusto Cadena, fue agredido por hinchas del club. Lo anterior ocurrió cuando este bajó a la cancha para celebrar con sus jugadores pues el ascenso a la primera división, y algunos hinchas quisieron atentar contra este señor. Tras verse rodeado por tantas personas, el señor Cadena tuvo que huir y salir escoltado del estadio por miembros del cuerpo de seguridad. Y muchos dirán, pero si el Cúcuta está en ascenso, gana el campeonato, está en la primera división, ¿por qué intentaron agredir al señor Cadena? Simplemente porque él es el responsable que en el 2020 le hayan quitado el reconocimiento deportivo, que haya descendido de la primera A a la primera B, que el equipo estuviera en quiebra y que él haya tenido al Cúcuta como caja menor, ¿no? Hacía y deshacía con el equipo. Y eso la gente no lo perdona. Ahora, que sea ideal que la gente tome por mano propia su frustración, no, hasta allá tampoco. Informativo C20. A un clic de la información.
El velocista colombiano Fernando Gaviria fue captado por la policía conduciendo borracho el pasado 22 de octubre en Mónaco. Es una noticia pues que le dio la vuelta al mundo ciclístico, razón por la cual se le abrió una investigación. El pedalista de 31 años, además de una conducción temeraria, cometió infracciones como no ceder el paso, cruzar la línea continua y circular en sentido contrario. ¿Qué tal el tipo? No, sí, esto no puede ser. En la audiencia, el juez Florestan Bellinzona explicó que el nivel de alcohol en la sangre quintuplicaba lo permitido, luego mostró signos de intoxicación y la policía midió una tasa de alcohol de sangre de 1.8 miligramos por litro de aire expirado, aproximadamente 2.40 gramos de litro por sangre, y con lo que se decidió ayer van a sancionar a Fernando Gaviria, que pintaba muy bien, pero lamentablemente fue flor de un día. Informativo C20. Claridad y contexto. Hoy se juega la fecha 5 de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Inicia este recorrido de 4 partidos con Fortaleza y Santa Fe a las 6:20 de la tarde, equipos que no tienen ninguna importancia porque Fortaleza está eliminado y Santa Fe, pues, para la reclasificación no cuenta, ya que pues está en Copa Libertadores. Partido de trámite, pero a las 8:30 de la noche hay un partidazo. Bucaramanga recibe al Deportes Tolima. Si Bucaramanga gana, el cuadrangular todavía tiene interés, pero si empata o gana el Tolima, tendríamos hoy el primer finalista del fútbol profesional colombiano, que sería el Deportes Tolima, que tiene la mejor opción. Sin duda alguna que sí. Bueno, los Juegos Bolivarianos se siguen desarrollando en Lima y Ayacucho y Colombia ha hecho una muy buena participación. Sigue al tope de la tabla con 96 medallas de oro. El equipo colombiano tiene 83 de plata, 55 de bronce. Le sigue Venezuela con 63 oros, Perú tiene 49, Chile 36 y Guatemala tiene 25 medallas de oro. Excelente la participación colombiana. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. Pese a que la reforma pensional está en vilo por la falta de aprobación de la Corte Constitucional, 2 de sus artículos siguen activos, entre ellos el que configura la ventana de oportunidad de traslado. Al respecto, Colfondos emitió una alerta e informó que pese a la posibilidad está a disposición de todos los colombianos, muy pocos han tomado la acción. Aunque ha sido mencionada y explicada en diversos análisis y espacios, todavía existe confusión sobre qué significa exactamente, a quién beneficia y por qué podría representar un cambio significativo en el ingreso de una persona que recibirá durante su vejez, se lee en el comunicado que entrega a la comunidad los señores de Colfondos. Indicadores económicos para esta fecha: el dólar, la tasa representativa del mercado, 3.817 pesos con 66 centavos. El petróleo WTI y el Brent a la baja, el WTI $58.60, el Brent $62.37. El café colombiano se cotiza a $4.07 en el mercado de Nueva York. El euro vale 4.430 pesos y un Bitcoin $91.031.17. Comienza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio y los medios digitales son protagonistas y testigos de los hechos locales, nacionales e internacionales. Informativo C20. Un espacio participativo de análisis en una presentación del grupo Cima Producciones con sus estaciones sonoras Eco Radio Estéreo y Comunicar 20 con los medios aliados, La Reacción Prensa Digital, Mundo Help e Impulsa Radio. Informativo C20, la mañana con café, música e historias. Informativo C20, escúchalo en la radio virtual y síguelo en las redes sociales. Informativo C20, en la mañana.